Entonces, lo que vamos a hablar ahora es cómo usar HSS para poder modelar la ecuación por flujo. Hay muchos modelos que se pueden usar para este tipo de problemas. Como dije hace un rato y dijimos la semana pasada, una de las cosas más importantes cuando queremos modelar colapso de estas estructuras es poder modelar la construcción. Y HSS tiene una de las ventajas que modela muy bien las trayectorias durante construcción de una mayoría de las obras de geotecnia y, y en particular lo que son presas de relaves. Los otros modelos capturan bien lo que es el colapso, lo que es el disparador, lo que es el comportamiento no drenado, pero no modelan tan bien la construcción. Entonces, hemos hecho comparaciones de otros modelos constitutivos contra HSS y en general, por ejemplo, NorSand y HSS no difieren tanto, no dan el mismo valor, pero no dan grandes diferencias en el resultado. Sí se modela exactamente igual la construcción. NorSand tiene el problema de cómo modela la construcción, pero después en el resto es similar. Es similar, no es lo mismo, por lo que vamos a hablar más adelante. O sea, NorSand es un modelo de estado crítico para arenas y no tiene, por más que querramos calcular, calibrarlo de la misma forma, no tiene el mismo comportamiento para todas las presiones, pero da cosas similares. HCS lo que tiene es que es bastante sencillo y directo de calibrar, eh, que no es ni mejor ni peor que NorSand, simplemente lo estamos más acostumbrados a usar. Ahora sí, para empezar a hablar de HCS, HCS no es un modelo estado crítico. HCS lo que sí tiene es teoría de tensión dilatancia. HCS puede captar estas cosas, pero no puede captar este ablandamiento real drenado de los materiales. Los materiales, las arenas densas tienen este comportamiento donde la tensión mínima se da cuando tengo la contracción máxima y a medida que baja la contracción, o sea, baja la contracción es la pendiente de la curva que tenemos acá abajo, vamos con el láser, esta pendiente nos da la tasa de deformación, o sea que tanto contraigo mi material, se contrae máximo acá y ahí tengo tensión mínima. Cuando paso a tener contracción nula, quiere decir que esto es horizontal, y ahí llego a la tensión crítica, o sea, la tensión última que tiene mi material, la resistencia crítica, la alcanzo cuando el material se deforma volumen constante. Sí, se deforma volumen constante. A partir de este punto, el material empieza a dilatar y vemos cómo aumenta su relación de volumen y cuando tiene la máxima dilatancia, o sea, la misma tasa de dilatancia, la máxima pendiente, es donde vamos a encontrar la máxima tensión que soporta, la máxima resistencia, y después tenemos el post-pico, y durante el post-pico el material sigue dilatando, sigue dilatando, sigue dilatando, pero cada vez menos, hasta que deja de dilatar a volumen constante. Así trabaja, así se comporta una arena densa. La arena suelta sigue siendo la misma teoría de tensión-dilatancia que lo explica, simplemente como está suelta, no tiene una parte de contracción y una parte que dilata, sino que siempre contrae, siempre la pendiente es para abajo, y contrae hasta volumen constante, y eso es estado crítico. Entonces, en trayectoria drenada, las arenas sueltas contraen. En trayectoria drenada, las arenas sueltas tienen un comportamiento de endurecimiento, no ablandan, y contraen, achica su volumen. Esta arena suelta que achica su volumen, en trayectoria no drenada, como no puede formarse, no puede reducir su volumen, lo que tiene que hacer es reducir las presiones efectivas aumentando la presión de poro. Aumenta la presión de poro y el aumento de presión de poro es proporcional
a la deformación volumétrica que hubiese tenido en trayectoria drenada y es proporcional al área que tenemos acá. Entonces, esto es lo que queremos modelar realmente cuando queremos modelar licuación por flujo. Querríamos idealmente un modelo que capte el aumento de presión de poro según la contracción volumétrica que tendría durante su trayectoria drenada y que eventualmente llegue un momento que tenga volumen constante y tensión constante. Para tener un modelo constitutivo que haga esto, lo único que necesitamos es que el ángulo de fricción sea calculado como un ángulo de fricción constante, el de estado crítico o de volumen constante, más una dilatancia y que esa dilatancia evolucione a medida que evoluciona la trayectoria de mi punto. O sea, que la dilatancia dependa de la presión y de la relación de vacíos. De forma tal de que esto entonces es una variable de estado. Para que un modelo sea de estado crítico y me sirva para arenas, la relación de vacíos tiene que ser una variable estado que evolucione hasta que llegue a la relación de vacíos crítica que me dé una dilatancia igual a cero. Cualquier modelo que haga esto es un modelo de estado crítico. Norsand, por ejemplo, pero cualquier otro, Alejo, el señor Friso, inventó su propio modelo constitutivo con esta idea y es un modelo de estado crítico. Capta bien el comportamiento de arenas sueltas y arenas densas en comportamiento drenado y no drenado. Porque los modelos de estado críticos, como tienen la relación de vacíos como variable estado, si es densa va a dilatar, esa dilatancia va a generar el aumento de la relación de vacíos, que va a hacer el cambio de mi ángulo de fricción efectivo hasta que llegue a volumen constante. Y si esa arena estaba suelta, va a traquear la relación de vacíos, va a reducir la relación de vacíos, modificar la dilatancia en base a eso para ir haciendo el cambio del ángulo de fricción hasta que llegue a volumen constante. Esto hace un buen modelo de estado crítico. Pero HCS no es un modelo de estado crítico. HCS no calcula la resistencia como la suma de ángulo de fricción a volumen constante más dilatancia. HCS no tiene una dilatancia dependiente de la presión y la relación de vacíos y no podemos hacer que HCS funcione así porque HCS no tiene como variable la relación de vacíos. Pero de todas formas, por más que la relación de vacíos no sea una variable de entrada cualquiera, un parámetro, una variable de estado de nuestro modelo, de todas formas capta bien la ecuación por flujo. HCS, como no tiene relación de vacíos como variable de estado, no puede generar esta parte donde me va cambiando la dilatancia a medida que cambia mi relación de vacíos. Entonces, no es un modelo de estado crítico y no funciona bien como los modelos de estados críticos, pero sigue funcionando bien en comportamiento no drenado. Y eso es porque cuando tenemos comportamiento no drenado, en comportamiento no drenado, este término es igual a cero. Si mi suelo está comportándose no drenado, no tengo cambio volumétrico. Si no tengo cambio volumétrico, no tengo cambio de relación de vacíos. Y entonces cuando quiero usar HCS para licuación, la relación de vacíos no varía. Y lo único que necesito representar correctamente para poder modelar correctamente la ecuación por flujo es que la dilatancia varíe con la presión. Y ahí es donde HCS empieza a hacer algo para poder captar esta variación de la presión. Nosotros podríamos, no lo vamos a hacer, pero podríamos, por ejemplo, con HCS ponerle un valor de dilatancia
y si esa dilatancia es menor a 0, el material contrae, y si nosotros le ponemos una dilatancia negativa a los parámetros de entrada del material y lo corremos, el suelo efectivamente va a seguir esa trayectoria. Si nosotros le damos una dilatancia negativa, contrae en trayectoria drenada y levanta presión de poro en trayectoria no drenada. Se puede hacer, pero no es lo que hacemos nosotros, no nos gusta hacer esto, porque al hacer este tipo de cosas ese ablandamiento termina siendo dependiente de la malla y termina siendo incompatible con el factor de seguridad, y aparte de que esa dilatancia no tiene un cutoff, se puede poner un cutoff, pero en principio no capta bien la transición de la dilatancia. Entonces no hacemos esto nosotros. Nosotros, cuando calibramos HSS para la ecuación por flujo, lo hacemos con parámetro material dilatancia igual a 0. Pero sigue siendo no drenado. Como el material es no drenado, la deformación volumétrica total vale 0. Simplemente por ser no drenado, esto no por ser HSS, todos los materiales no drenados, la deformación volumétrica total tiene que ser 0, y eso implica que la deformación volumétrica elástica es igual a la deformación volumétrica plástica. Cuando hacemos ensayos no drenados, esto es un valor, toma un valor no nulo y esto toma un valor no nulo. Las cosas se deforman, simplemente la deformación volumétrica total vale 0. Y en HSS, el material correctamente en trayectoria drenada hace esto, y eso implica que el material se está deformando. Cuando pasamos este material a material no drenado, a comportamiento no drenado, voy a seguir teniendo deformaciones plásticas. En HSS voy a tener deformaciones plásticas. Si tengo deformación plástica y la deformación plástica aumenta, porque siempre que yo apriete mi cubito plásticamente, esa deformación aumenta, esta deformación elástica baja, y esta deformación elástica está justamente vinculada a P. A P', vamos a llamarlo. Entonces lo que termina pasando cuando usamos modelos elastoplásticos con endurecimiento es que en trayectorias no drenadas, como hay deformación plástica, hay deformación elástica, y ese cambio de la deformación elástica es la que genera un cambio en las presiones efectivas. Entonces, lo que vamos a hacer es calibrar HSS para calibrar deformaciones. Y si yo puedo calibrar HSS para que la deformación volumétrica plástica sea cierto valor, puedo correlacionar esto con el cambio de P', por lo tanto, puedo calibrar HSS para que tenga puedo calibrar HSS contra aumento de presión de poro. Entonces, lo que vamos a hacer es que justamente, si nosotros adoptamos una dilatancia nula, simplemente calibrando parámetros materiales de rigidez, puedo controlar la evolución de la deformación elástica versus deformación plástica, hasta eventualmente captar correctamente el comportamiento no drenado. Entonces vamos a ver que para ver resistencias no drenadas, los parámetros a calibrar son estos y o estos. Este generalmente no, o sea, dije antes que lo podríamos usar, pero no queremos. Entonces vamos a jugar con rigidez elástica, rigidez plástica y el RF. Porque justamente, si la dilatancia vale 0, eventualmente, cuando llegue al estado final, si esto vale 0, eventualmente voy a llegar a una situación donde la deformación plástica vale 0. Si la deformación plástica vale 0, la deformación elástica vale 0, y eventualmente voy a llegar a una especie de estado crítico.
Cuando calibro HSS con dilatancia igual a 0, eventualmente llego a una situación en donde no tengo ni formación elástica ni formación plástica, y entonces el material deja de, si la tasa de formación elástica pasa a ser 0, el material deja de generar presión de poro y llega a un estado crítico. Entonces, el modelo va a llegar a un estado crítico, a un estado de formación constante, sin ser un modelo estado crítico. Y justamente cuando empezamos a calibrar HSS vemos este tipo de comportamiento. Arrancamos, esto es ensayo triaxial isotrópicamente consolidado, ciertos parámetros, el material evoluciona, evoluciona, evoluciona hasta llegar a la superficie de Morculón. Y cuando empieza a jugar con los parámetros, ahora vamos a ver cómo, empiezo a jugar con los parámetros, eventualmente voy a lograr que tenga un pico y tenga un residual, y cuando llega a la superficie de Morculón, voy a llegar a una especie de estado crítico donde dejamos de tener deformaciones, deformaciones volumétricas y dejamos de tener exceso de presión de poro. El material va a endurecer hasta que llega a su estado final. No estoy seguro si me gusta llamarlo estado crítico, pero es una especie de estado crítico. Endurece hasta llegar a un estado final. Y la diferencia entre esas curvas no es parámetros resistentes, porque el parámetro resistente de HSS está vinculado a esa pendiente de SM, que es únicamente función del ángulo de fricción. Todos tienen el mismo ángulo de fricción, la misma resistencia drenada, pero cambiamos rigideces para cambiar su respuesta no drenada, cambiamos rigideces para poder controlar el exceso de presión de poro que genera. Así que vamos a poco a jugar con rigideces. Estos son los parámetros base, o sea, generalmente nosotros calibramos, tenemos alguna base basada en ensayos triaxiales drenados o alguna idea, tenemos parámetros iniciales y de a poco empezamos a cambiar las rigideces que dije antes. A medida que yo disminuya las deformaciones plásticas, las rigideces plásticas, mientras más chicas las rigideces asociadas a deformaciones plásticas, esto de acá, mientras más chico el E50, el EDO métrico, más baja esa curva, más presión de poro genera. La diferencia entre esta curva y esta curva, ese es un delta U generado por presión de poro. Entonces, mientras más bajo E50, más presión de poro, menos resistencia no drenada. Entonces, esta es la resistencia no drenada inicial, bajo la rigidez, baja la resistencia no drenada. Sigo bajando la rigidez y sigue bajando la resistencia no drenada. Entonces, primero, este es un procedimiento, una secuencia que después podemos no seguir en este orden exactamente, pero vamos a disminuir E50 progresivamente hasta llegar a la resistencia pico no drenada buscada. Después podemos jugar con más de un parámetro, pero por ejemplo, si nosotros aumentamos el coeficiente de Poisson, aumentar el coeficiente de Poisson está vinculado a la rigidez elástica. Mientras más grande el coeficiente de Poisson o más grande el EUR, mientras más grande la rigidez elástica, nuevamente más presión de poro y menos resistencia. Entonces vemos que aumentar rigidez elástica baja aún más la resistencia no drenada y podemos seguir aumentando Poisson para bajar un poco más este pico. Y si este pico nos gusta y nos parece, si ese pico es el pico que queremos calibrar, después nosotros podemos calibrar el valor residual con el parámetro que nos queda. O sea, si se fijan lo que estuvimos haciendo, este número, este número, este número y este número, medio que lo que termina haciendo es bajar todas las resistencias no drenadas, tanto pico como residual. Si queremos bajar la residual sin bajar el pico,
el mejor parámetro es el RF. Modificar RF baja la resistencia residual prácticamente sin modificar el pico. Porque lo que hacía el RF era justamente el final de la curva de HSS, cómo cambiaba la pendiente esa, a qué valor llegaba la asíntota. Entonces, lo que hace el RF es cambiar el tramo final de la deformación y eso nos modifica más que nada la resistencia no drenada residual. Entonces, modificando únicamente parámetros vinculados a rigideces, podemos lograr calibrar el comportamiento no drenado. Bajamos estos o subimos estos, después hay una tabla más clara adelante, para reducir resistencia no drenada. Si nosotros teníamos correctamente calibrado el drenado e hicimos todo esto, lamentablemente lo que hicimos es que cuando queremos volver al comportamiento drenado, destruimos la calibración y ahora es más flexible de lo que era antes. O sea, hicimos todo este proceso y ahora tenemos una nueva calibración, curva azul, y vemos que en la trayectoria drenada, no me están dando el láser, ahí está, en la trayectoria drenada, tendría que haber seguido esta trayectoria y ahora sigue esta trayectoria. Entonces, ahora hace bien, calibramos bien trayectoria no drenada, pero calibramos mal resistencia drenada. No hay que preocuparse, no hay que asustarse, porque si ahora esto es demasiado flexible, fíjense que la resistencia no drenada no depende puntualmente de los valores, sino de la relación entre esta función y esta función. O sea, no depende del valor de 50, sino de cómo se compara E50 contra EUR. Entonces, si este suelo ahora es demasiado flexible para ser realista, lo único que tenemos que hacer es multiplicar esto, todas las rigideces por 2, para decir algo, o por 3 o por 4, y si nosotros aumentamos todas esas rigideces, o sea, aumentamos esta rigidez, igual que aumentamos esta rigidez en la misma proporción, vamos a ver que no cambia las resistencias no drenadas y aumenta la rigidez drenada. Entonces, como es un tema de proporciones, no es que estamos calibrando un valor puntual de 50, sino que todos los multiplicamos por 2, todos los multiplicamos por 3 y podemos hacer que esto aumente, no viene gratis. Si nosotros movemos esto para arriba, también terminamos moviendo esto para allá, porque todo se vuelve más rígido. Entonces ahí empieza la parte complicada de intentar calibrar más o menos bien el drenado y más o menos bien el no drenado. Si nos importa más modelar licuación estática y disparadores, lo que tenemos que concentrarnos es en este valor pico de resistencia y también sería bueno calibrar bien eh, el valor de la deformación en el pico. Nuevamente, el valor de resistencia pico, como dije recién, se calibra y el valor de la deformación en el pico la podemos mover agarrando todos y multiplicando por 2, dividiendo por 2, cambiando en la misma proporción. Entonces, así podemos calibrar más o menos bien el no drenado y el drenado. No siempre se va a calibrar todo bien, pero es un procedimiento muy sencillo de hacer. Por lo menos para nosotros nos resulta extremadamente sencillo probar un par de valores de 50 EUR hasta calibrar correctamente un pico y un residual. Los otros parámetros generalmente no se tocan, o sea, cambiar el gamma 07 o cambiar el phi no cambia mucho el comportamiento no drenado y sí cambia el comportamiento drenado, que no nos conviene cambiar. Entonces, aunque nosotros podemos modificar el ángulo de fricción para modificar la calibración no drenada, no lo recomendamos. Cambiar el ángulo de fricción lo único que hace es que el punto que terminaba ahí, no me están dando la lapicera, ya me va a andar. El punto que terminaba acá, ahora termina acá.
ese cambio es gigante para trayectorias drenadas, no es tan significativo para trayectorias no drenadas. Entonces no es recomendable, o nosotros no recomendamos cambiar esos parámetros para calibrar comportamiento no drenado. Haciendo esto, lo que podemos lograr es justamente calibrar prácticamente el valor pico y residual que querramos, y digo prácticamente porque tiene limitaciones. Este procedimiento funciona bien para valores típicos de relaves, pero si nos vamos fuera de los valores típicos es muy difícil de lograr. Es muy difícil calibrar HCS para tener un pico de 0,35. No, nunca te va a dar. Por suerte, para los valores tradicionales de picos de 0,25 y residuales de 0,1, siempre funciona. Picos muy altos, HCS no lo va a captar nunca, por temas de HCS. Pero podemos calibrar HCS para pegarle el pico y el residual que querramos, y justamente las líneas punteadas de ahí muestran cómo podemos tener el mismo valor pico y residual e ir cambiando la deformación al pico porque cambiamos todas las rigideces en conjunto. Si todo lo multiplicamos por 5, no modifica mucho la trayectoria QP y sí modifica el valor de deformaciones. Pero bueno, podemos pegarle al pico y residual que queramos nosotros y después ver si calibramos en trayectorias de compresión triaxial. Es importante ver cómo se modifica esto en trayectorias de corte o triaxial anisotrópicamente consolidados. O sea, triaxial casero son estos de acá, que arrancan con un valor casero, y trayectorias de corte que arrancan en 0, pero tiene trayectoria de corte. Idealmente lo miramos, HCS, si se calibra para trayectorias de triaxial a compresión, a veces no da tan bien en DCS. Lamentablemente no tiene tanto juego, es muy sencillo de calibrar, pero si lo calibras en triaxial, en DCS te da lo que te da. No está tan mal, pero suele dar más alto de lo que debería. O sea, la resistencia a corte no drenada debería ser 0,7 y generalmente da muy similar a la resistencia o sea, la resistencia a corte da muy similar a la resistencia a compresión. Lo cual no es ideal, pero bueno. Bien, así es como se calibra, y lo que termina sucediendo con HCS es que a medida que cambiamos el confinamiento, vemos que distintos puntos con distinto confinamiento tiene distinto valor de pico y residual, aumenta la resistencia con el confinamiento, lo cual está bien, pero lo que es interesante es esto. Si agarramos esa resistencia pico SU y la dividimos por la tensión vertical inicial, quedan todas esas trayectorias normalizadas. En HCS, una vez que calibramos HCS para un valor pico y un valor residual, ese valor pico y residual vale para cualquier nivel de confinamiento, lo cual nuevamente lo vuelve cómodo. No realista, pero cómodo. En muchos casos, cuando se trabaja con relaves o en suelos, muchas veces con suelos se termina estimando el valor de resistencia pico y licuada desde CPTs. Y si ustedes agarran CPTUs, CPT, me comí una letra, CPTUs para estimar resistencias no drenadas, lo que suelen estimar es un valor pico y un valor licuado. La realidad es que el suelo tiene una distinta resistencia con el confinamiento. Las arenas tienen una distinta resistencia con el confinamiento. Pero si ustedes hacen CPTUs, generalmente buscan un valor, de diseño sale un valor pico y un valor residual, y HCS vuelve a tener la comodidad de que esa resistencia no depende del confinamiento. Entonces ustedes la calibran con Soil Test para 100 kPa y saben que a 500 kPa, 800 kPa quedó normalizada el valor de SU sobre sigma prima B. Entonces, nuevamente es cómodo
para cuando se trabaja con relaves, tal vez no es más realista, no es lo más realista. NorSand tiene una distinta resistencia con sigma prima B, no queda normalizada de la misma forma. Pero si no tenemos muchos datos como solemos tener y tenemos un único valor, sencillo de calibrar, y esto que digo para trayectorias traxiales vale exactamente igual para trayectorias DCS, queda normalizada la resistencia. Como dije antes, lamentablemente queda medio alto el valor. O sea, fíjense que en trayectoria traxial está muy chica la letra, pero esto dice 0,3 y esto dice 0,09. En corte dice 0,28 y 0,14. Uno buscaría que en DSS dé un poco menor, pero da lo que da. Se calibra para una trayectoria y da lo que da para la otra. Entonces, queda normalizada, que es cómodo, y después, como dije antes, el procedimiento es relativamente sencillo. Ustedes no le ponen dilatancia, no le ponen cohesión, porque esto es un relave en general, bueno, nosotros trabajamos con relaves, y después, para reducir, para aumentar la resistencia, acá está, para aumentar la resistencia pico, lo que tienen que hacer es aumentar el 50. Aumentar el 50 en realidad aumenta todas las resistencias no drenadas. Para reducir o sea, si ustedes aumentan EUR, reducen resistencias. Si ustedes aumentan Poisson, reducen resistencias no drenadas. El K0 afecta estas cosas, pero el K0 no usen K0 para calibrar resistencia no drenada, usen K0 para poder modelar correctamente la construcción. Entonces tengo ganas de eliminar esta no me gustó. Vamos a sacar esta de acá. O sea, la resistencia no drenado depende del K0 porque justamente nos dice qué tan cerca estamos de la línea de estabilidad y qué tanto puede hacer la curva para arriba, pero no usemos K0 para calibrar resistencia no drenada. El M no es la mejor idea, porque el M generalmente depende si es arcilla o es arena, que es cómo cambia con el confinamiento el comportamiento. No es la mejor idea. El phi cambia, pero idealmente no usamos el phi. Y el RF sí lo usamos para terminar de ajustar la diferencia entre valor pico y residual. Entonces, lo ideal es jugar con esos 4 parámetros y el edométrico. El edométrico afecta menos que el E50, afecta casi que no afecta la energía isométrica casi que no afecta la resistencia, pero algo termina afectando. Entonces yo suelo cambiar el edométrico junto con el 50, simplemente lo tengo como paquete. Y después el mu tiene el cambio que dijimos antes, pero acuérdense que si usan un mu muy cercano a 0,5, la cosa no funciona bien. Entonces, mus mayores a 0,3, 0,35 a mí no me gustan y empiezo a jugar un poco con el mu y después con el resto. Pero es bastante sencillo, o sea, con muy poco tiempo pueden pegarle al valor pico y residual que quieren y después saben que es el mismo valor a cualquier confinamiento. Comentario de revisar dependencia de la malla. Si ustedes, la superficie falla dependiente de la malla, siempre que tienen este tipo de comportamiento tipo ablandamiento, es dependiente de la malla, pero no depende tanto de la malla en general los casos de licuación de presas de relave. Hicimos varios estudios donde una vez que se llega a cierto valor de cantidad de elementos normales, les cambia el ancho de la banda de la falla, pero no el valor de colapso. Porque el valor del colapso depende del pico, la superficie de falla depende mucho del post-pico. Entonces, el valor pico, que es clave para ver cuándo genera colapso, no depende tanto de la malla, el post-pico sí. Entonces, la superficie de falla generada y a dónde va a parar termina dependiendo de la malla, como todos los problemas de materiales que ablandan. Algún comentario de esto tendremos dentro de 4 semanas de por qué depende de la malla, pero siempre los materiales que ablandan deberían tener una regularización para que esto no suceda, pero sucede. Entonces siempre es una buena idea chequear con
doble cantidad de elementos y verificar que el resultado no cambie tanto. ¿Consultas de esto? ¿De HSS? ¿Me consultas? Bien. Perdón, no sé si alguien iba a hablar. No hay consultas por ahora. Nos queda una presentación más y ustedes me dirán si la quieren, si quieren un nuevo pequeño y corto intervalo o continúo con la ecuación cíclica. Estoy avanzando lento hoy. ¿Hago un intervalo o sigo? Por mí, continuar. No sé los demás. Sí, por mí Continúa. también. Bien. La última presentación de hoy es la ecuación cíclica. La semana que viene no tenemos clase, pero la otra vamos a ver los modelos para la ecuación cíclica. Esto es una especie de repaso, no es repaso, resumen de lo que queremos modelar. Los fenómenos de la ecuación pueden ser estáticos o dinámicos. La idea es siempre la misma. Los suelos sueltos, saturados, cuando quieren contraer, en vez de contraer, porque si comportan, si tienen un comportamiento no drenado, en vez de contraer, levanta presión de poro y genera una caída de la resistencia. Problemas por esto existen desde que existe la Tierra y existen varios casos de justamente materiales que licúan por ese tipo de problemas. Muy común en arenas, muy común en suelos que no fueron correctamente compactados, ya sea porque estaban en el lecho del río y el río tiende a dejar cosas con OCR igual a 1, o construcciones que no fueron compactadas. Y típico también, como siempre, empresas de relaves donde los materiales se depositan sueltos. El comportamiento durante la acción cíclica ya fue hablado varias veces a lo largo de esta materia. Y lo que tenemos es que los suelos se densifican cuando tenemos una gran cantidad de ciclos de baja amplitud. Yo cuando doy esta clase, hoy no traje de vuelta, cuando dimos esta clase, yo tenía justamente el tarrito de yerba o harina o lo que quieran usar como suelo. Si ustedes le dan golpes pequeños, golpes pequeños, golpes pequeños, se va compactando, se va compactando, se va compactando, y si estoy así durante un año, se sigue compactando un poco. O sea, siempre vamos a tener una compactación. Pero esa compactación tiene que ser, se da si hacemos baja amplitud, se va densificando. Cada vez se densifica, la tasa de densificación es menor, pero siempre va reduciendo su relación de vacíos. Esto sucede que se compacta si es drenado. Si tenemos trayectorias no drenadas, esa deformación volumétrica se transforma en aumento de presión de poro y sucede lo que está pasando en el video. Aumenta la presión de poro, baja la resistencia y el bloque ese que tenía una densidad menor que el agua empieza a flotar y se nos va para arriba. El suelo entonces se compacta debido a los ciclos, pero se compacta si los ciclos son de baja amplitud. Cuando yo tenía la arena y de repente le daba un sacudón fuerte, el volumen aumentaba. Entonces, en trayectoria drenada, el volumen aumenta y induzco dilatancia, genera un aumento del volumen. Si tengo una trayectoria no drenada y el pulso es grande, baja la presión de poro. Entonces, los grandes impulsos generan grandes desplazamientos dinámicos, entonces, que también son un problema, pero los grandes impulsos no generan licuación. La licuación dinámica se genera con una gran cantidad de ciclos bajos. Los movimientos debido a terremotos se generan por la amplitud grande. Entonces tenemos que ver cuál de esas dos cosas son peores, pero vemos justamente acá
En el ensayo este que estaban viendo aumento de presión de poro a medida que tenemos esta señal. Acá lo que estamos viendo es RU, y aprovecho el momento para definir RU. Y es una R, me salió medio parecido un signo. RU es el... nunca me sale la palabra ratio en castellano, es el ratio de presión de poro, es el... Nunca me sale la palabra ratio en castellano. Es la relación entre la presión de poro generada y la tensión inicial. Vamos a hacerlo más, esto es muy suelos. Vamos a poner algo más mecánica computacional. Y la presión inicial efectiva que tiene el suelo. Cuando RU vale 1, la presión de poro es igual a la presión efectiva inicial, por lo tanto el suelo perdió totalmente su resistencia. Por eso es la relación del exceso de presión de poro. Si vale 0, no licúa. Cuando RU vale a 1 es licuación total y tiene resistencia nula. Entonces, lo que están haciendo acá es medir relación de la presión de poro, y se ve que a medida que aumentan los ciclos, aumenta la presión de poro, pero cada vez que tenemos picos grandes, todos estos picos que son grandes, los picos lo que hacen es generar una caída de la presión de poro, y después tiene que volver a subir, y viene un nuevo pico y cae, y después sube, y cada vez que hay un pico, los pulsos de gran amplitud que baja la presión de poro y ayuda a que no licúe. Entonces, los peores sismos para el fenómeno de licuación dinámica son los sismos largos de baja amplitud. Y esto, como siempre, es debido a tensión-dilatancia. No voy a volver a hablar de todo esto, pero cuando los granos se quieren solapar, aumenta el volumen. Cuando los granos se quieren achicar, reduce el volumen. Y como ahora voy a tener acción dinámica, esto no va a ser solo así, sino que va a estar haciendo así. Va a estar aumentando y contrayendo, aumentando y contrayendo, aumentando y contrayendo. Y voy a tener un problema siempre y cuando la contracción le gane a la dilatancia. Cuando hacemos cargas cíclicas, entonces mi suelo va a tener ciclos de carga y descarga, y esos ciclos de carga y descarga pueden tener tramos de contracción y tramos de dilatancia. Cuando la amplitud es baja, el suelo va, tomémonos un segundo a ver lo que dice el gráfico abajo, siempre es QP, lo que voy a hacer es Q versus P, y voy a hacer ciclos de carga que de a poco, si esto va a licuar, generar que la presión efectiva baje. Pero en cada ciclo, si la carga es baja, se va a mover primero en esa dirección. Cuando se mueva en esa dirección, quiere decir que el material está contrayendo, o el material hubiese querido contraer si hubiese sido drenado, pero como es no drenado, aumenta la presión de poro, baja la tensión efectiva. Si la amplitud es baja, va en esa dirección. Si la amplitud es grande, si el sismo tiene si ese ciclo tiene una amplitud más grande, el suelo después va a empezar a dilatar. Siempre al principio todo contrae, y después, si sigue aumentando, empieza a dilatar. Cuando dilata, si el suelo dilata, se mueve para atrás, o sea, aumenta ahora la presión efectiva, baja la presión de poro, porque quería dilatar el suelo. Entonces tenemos un ciclo que inicialmente contrae, después dilata, y ahora la carga va a ir en la otra dirección, porque esto es un terremoto, y siempre que nosotros cambiamos el sentido de la carga, siempre el material contrae. Siempre la descarga genera una contracción. Siempre que yo retiro carga, el volumen en trayectoria drenada debería achicarse, o en trayectoria no drenada, siempre la descarga aumenta la presión de poro.
Eso es por física y se puede demostrar siempre con la termodinámica. Los ciclos de descarga implican una caída de la tensión efectiva y como el trabajo debe ser positivo, eso implica un aumento de la deformación plástica, lo cual implica una reducción de la deformación elástica, lo cual quiere decir contracción. Entonces, en cualquier ciclo que tenga mi suelo, en cualquier carga dinámica, vamos a tener una etapa de contracción vinculada a la etapa de baja amplitud, una etapa de dilatancia vinculada a gran amplitud y después otra etapa de contracción durante la descarga. Una vez que termina de descargar y empieza la trayectoria en la otra dirección, va a ser lo mismo. Va a tener contracción, dilatancia y descarga. Y va a tener ciclos de contracción, dilatancia y descarga por siempre. Y mientras menor sea la amplitud, menos dilatancia tengo. Y mientras más suelto el suelo, más contracción tengo. Entonces, si licúa o no licúa, no depende únicamente del suelo que tengo, que tan suelto está, sino que también va a depender del sismo en sí. Si este sismo tenía baja amplitud o no tenía baja amplitud y cuántos ciclos tuvo, a ver si llegó a licuar o no. Si yo tengo más contracción que expansión, la presión de poro aumenta y si la muestra está muy suelta, eventualmente llega a licuar. Licuar es cuando esto siga siendo así y si la presión llega a un valor cero o cercano a cero, licúa. Si la muestra está densa, esto en vez de licuar hace un fenómeno que se llama movilidad cíclica. Y necesito ahí está. Que es un comportamiento distinto explicado por el mismo fenómeno de presión de poro. Ustedes ya saben, ya hablamos varias veces lo que es licuación. Licuación es arranco inicialmente acá y en comportamiento no drenado hace una curva de ese estilo y eso es licuación. Si hacemos eso es licuación. Cuando hacemos esto en dinámico es la misma idea y licúa. O sea, cuando es dinámico no es monotónico, no es una única curva, pero si esto licúa del estado inicial, de a poco se va moviendo hacia la derecha hasta que supera la línea de estabilidad y eventualmente licúa. Ahora, stability line. Si yo me paro inicialmente acá, si yo tengo una arena densa, la arena densa tiende a estar más de ese lado, más para abajo, digamos. Y lo que pasa cuando tengo movilidad cíclica es que esta arena va a parar al mismo lugar, porque es su estado crítico, entonces va a ir a parar al estado crítico, pero cuando tengo movilidad cíclica, lo que pasa es que este aumento de presión de poro lo que hace es moverlo hacia arriba, aumentando el valor de Q hasta que llega al valor desigual. Entonces, si es suelta, licúa y cae su resistencia. Si es densa, se mueve hacia el mismo valor final, pero haciendo el camino de movilidad cíclica en vez del camino de licuación. Pero en todos los casos es la presión de poro lo que me lleva al suelo hasta ese punto. El fenómeno de licuación se puede estudiar de forma numérica con análisis de formación, que es lo que vamos a ver en este curso, pero también se pueden hacer métodos simplificados. Que esto es, vamos a decir, equivalente a lo que son equilibrios límites para factor de seguridad. Podemos hacer factor de seguridad para licuación estática o disparadores con elementos finitos. Podemos hacer este tipo de análisis para licuación dinámica o modelarlo con elementos finitos. Y en lo que se basan estos análisis simplificados es justamente a métodos empíricos. Existe más de un método, pero un método muy utilizado es el de Idris y Boulanger, que lo que hicieron fue estudiar
un montón de casos de estudio. Cada uno de estos puntos es un caso de estudio de un suelo, que lo que hicieron fue hacer un montón de casos y calcular para ese suelo cuánto era el N160, o sea, el número de golpes, N160, y ver en este suelo, en ese sitio, con ese N160 hubo un terremoto. Si el terremoto generó que el suelo licuó, lo pintaron de rojo y graficaron N160 versus el CSR. El CSR es un valor vinculado justamente a la acción dinámica que está sucediendo. Hay un terremoto, no me acuerdo la fórmula de memoria, pero cuando hay un terremoto, si agarrás 0,65 por el PGA, por número empírico, lo que sacás es una especie de tensión tangencial asociada a ese sismo. Mientras más grande el CSR, peor el terremoto, justamente está asociado al PGA. Y te da la intensidad de ese terremoto. Entonces, vieron por un lado la intensidad del terremoto, por otro lado la resistencia del suelo, y graficaron en rojo lo que licuaba y pintaron de blanco lo que no licuaron. Y vieron justamente que acá hay una banda que separaba lo rojo de lo blanco. Entonces podían buscar una relación entre la magnitud de ese terremoto, vamos a decir, la intensidad de esa acción sísmica, versus el número de golpes, y determinaron esa curva tal que si tu suelo estaba de este lado de la curva, podíamos decir que no iba a licuar, y de este lado de la curva que sí podía licuar. Entonces, de esta forma podemos buscar una especie de seguridad ante licuación, de forma simplificada, de forma empírica, con un montón de datos. Entonces nosotros, esta curva ahí es lo que se llama resistencia del suelo. Entonces podíamos calcular, podemos nosotros calcular N160 de nuestro suelo, podemos calcular el CSR asociado a ese sitio y determinar si licúa o no licúa mi suelo. Este es el análisis simplificado de Idris y Boulanger. Podemos aplicarlo de forma sencilla, o sea, lo que tiene bueno todo método empírico y simplificado es que es fácil de calcular y fácil de verificar. El tema es que uno es empírico, no está basado en razones físicas determinísticas, y lo otro que el problema de esto es que solo detecta licuación en superficie. Entonces no es recomendable usar en estructuras con gran profundidad, porque lo que podía haber pasado con un montón de estos puntos, o sea, este punto blanco que se dijo que no licuó, en realidad lo que pasó es que en superficie no se detectó licuación. Podría haber perfectamente haber licuado un estrato inferior y simplemente no haberse llegado a ver arriba el efecto. Entonces, tiene sus limitaciones, pero es muy utilizado o como cálculo inicial, inclusive para presas de relaves, podemos hacer un cálculo inicial de ver cómo está todo esto, sin tener que meternos en todo el detalle de que vamos a ver después. Bien, entonces existen métodos simplificados. Nosotros vamos a hablar más que nada de los métodos numéricos, elementos finitos. No me acordaba de esta diapositiva, pero bueno, exceso de presión de poro versus deformación. A medida que lo que queremos captar es justamente vamos a querer utilizar un modelo que detecte el aumento de presión de poro a medida que se deforma y que eso sea acumulativo. Nuevamente, Idris y Boulanger lo que habían descubierto es que si la deformación es muy, pero muy pequeña, ese cambio en la deformación no termina generando un exceso de presión de poro significativo. Entonces,
Los métodos en general va a tener una especie de rango elástico, o sea, si la deformación es cíclica, pero la amplitud es menor que cierto valor, el comportamiento va a ser elástico y no genera exceso de presión de poro. Cuando se supera ese umbral, a partir de ahí empezamos a acumular presión de poro y lo importante es que tenemos que acumularla en ambas direcciones. Pero tenemos un umbral elástico y después el umbral donde empezamos a levantar presión de poro. Lo otro que tenemos es que la resistencia que tiene nuestro suelo depende de un montón de factores, o sea, cada suelo tiene una resistencia distinta, la dispersión de los resultados es gigante, y un mismo suelo con distinta densidad, si cambiamos la densidad, cambia la resistencia de nuestro suelo. Entonces lo que estamos viendo acá es justamente la resistencia que tenemos versus el número de ciclos, y lo que estamos viendo acá es cuál es, por ejemplo, vamos a agarrar esta curva de acá. Lo que nos dicen estos gráficos es la cantidad de ciclos necesarios para que este valor de carga licúe nuestro suelo. Entonces, un valor de 0,15, si tenemos un valor de 0,15, si tenemos una acción dinámica de 0,15 durante 10 ciclos, mi suelo licúa. Si la acción dinámica es 0,1, requiere en vez de 10 ciclos, 25. Entonces, este tipo de gráficos es lo mínimo que necesitamos para calibrar un modelo constitutivo que me da la resistencia cíclica versus número de ciclos o la resistencia cíclica de nuestros materiales. Y lo que tenemos es que esa resistencia depende de la densidad relativa. Si tenemos esta resistencia para un suelo suelto, cuando lo densificamos, tal vez pasamos a tener esa resistencia ahí. Entonces, la resistencia depende de la densidad, y lo que nos da adicionalmente este gráfico no es importante en este momento, pero nos da el rango habitual de resistencias que suelen tener las arenas normales, naturales, y el rango de resistencia es entre las líneas punteadas que suelen tener los relaves. Los relaves son menos resistentes ante la ecuación dinámica, y existen varios gráficos de este estilo que ya nos dan más o menos el umbral en donde se suelen mover. La resistencia va a cambiar del tipo de relave particular, y dentro de un tipo de relave va a cambiar con la densidad relativa. Pero lo que sí es más interesante es la siguiente diapositiva, que existe una dispersión gigante, pero si nosotros esta dispersión la normalizamos según alguna cierta cantidad de número de ciclos, se juntan bastante bien. Voy a volver para atrás para explicar esto mejor. Lo que vamos a hacer es esta curva, dividirla por el valor para, o sea, la curva 1, la vamos a dividir por el valor asociado a 15 ciclos, y la curva 2, en realidad los puntos tiene la curva, pero ese punto 2 lo vamos a dividir por el número asociado a 15 ciclos, y cuando agarramos todos esos resultados, pero normalizados por la amplitud cíclica para 15 ciclos, vemos que todos los puntos se juntan bastante bien. Lo que nos dice este gráfico es que el resultado, la resistencia real, tiene una dispersión gigante, pero todos siguen una curvatura bastante similar. Todas estas arenas terminan teniendo la misma curvatura. Después la amplitud va a variar, si es más densa se mueve para arriba, si es más suelta se mueve para abajo, pero la mayoría de las arenas tienen a tener una curvatura similar de ese estilo. Entonces, esto es la base para varios de los modelos constitutivos después. Lo que se va a hacer es
lo que van a hacer los modelos constitutivos es justamente poder representar esta resistencia versus el número de ciclos. Van a tener una cierta curvatura y depende del modelo constitutivo, cambia exactamente esa forma, pero va a tener una forma que se mueve para arriba y para abajo para poder representar correctamente el suelo en cuestión. Entonces, vamos a hablar de los modelos semana que viene, pero vamos siempre a querer para nuestro suelo poder determinar esta curva, idealmente para más de una densidad, para después calibrar los parámetros materiales para que le pegue a esa trayectoria. Bien, entonces, lo que vamos a querer hacer es tener un modelo material que cuando lo empieza a someter ante sismos haga estas trayectorias de este estilo y vaya acumulando presión de poro hasta que licúe. Lo que estamos viendo acá es un material más suelto que lo que vimos al principio de la presentación. Al principio yo les hablaba de que había un tramo de contracción, dilatancia, contracción, etc. Si los materiales están muy sueltos, como este, fíjense que siempre se mueve para la izquierda. Esto que siempre se está moviendo para la izquierda es porque siempre contrae, 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 hasta que eventualmente esa contracción llega a cero, y una vez que llega a cero, llegamos a la licuación. Cuando el suelo licúa, el suelo empieza a moverse así. Y cuando empieza a moverse en esa zona, forma estas especies de alas de mariposa y se queda ahí por siempre girando, y ahí es cuando termina de licuar totalmente. Decimos que un suelo tiene licuación completa cuando llega a cero. Hay suelos que tienen esa forma de ala a cierta distancia, o sea, se ponen a hacer así y no llegan siempre a cero. Pero si está haciendo esa deformación, el suelo licuó. No tiene que llegar a cero para decir que licuó. De hecho, la definición de licuación se suele dar por deformaciones. Decimos que el suelo licuó no cuando la presión llega a cero, sino cuando las deformaciones son grandes. El tema es que cuando licúa hay un cambio en el comportamiento. O sea, antes de licuar es acumulación de presión de poro, y cuando empieza a hacer esta ala de mariposa, esté en el cero o a cierta distancia del eje, ya ahí no sigue levantando presión de poro. No puede seguir levantando presión de poro, ya licuó, y lo que tenemos es acumulación de distorsión. Se empieza a deformar en una dirección y en la otra, y empezamos a tener realmente grandes deformaciones. Pero cambia el comportamiento a partir de este punto, ya deja de generar presión de poro. Y justamente las grandes deformaciones las vemos acá. Este suelo, esta trayectoria que están viendo ahí, es la trayectoria final, una vez que licuó, el post-licuación, digamos. Cuando licúa, fíjense que o sea, acá está haciendo, voy a dibujar eso de vuelta, está haciendo la trayectoria de esa mariposa, que de hecho, cuando hace la trayectoria 1, 2, 3, me voy a concentrar en el gráfico por ahora solo, de abajo a la derecha. Cuando hace 1, 2, 3, todo por ahí se está moviendo a lo largo de la superficie de estado crítico. Se mueve, ya dejó de levantar presión de poro, entonces llegó al estado crítico, se mueve a lo largo de la superficie de estado crítico durante carga, y acá descarga. Y después se va a mover en la otra dirección, superficie de estado crítico y descarga. Y se va a mover eso por siempre. Y fíjense que ese tramito que parece muy corto en cuánto cambia la presión, o sea, cuando paso de 1 a 2, la presión de poro casi no se mueve y las deformaciones fueron gigantes. Ahora sí miramos acá, y en el gráfico ese lo que estamos viendo es deformaciones de distorsión. Y entre 1 y 2, la presión efectiva prácticamente no cambia, el Q prácticamente no cambia, pero la deformación es del 9%. 9% es un montón.
palabra científica para 9%, un montón. Cuando pasa de 1 a 2, de 2 a 3, acá es cuando se está moviendo a lo largo de ese estado crítico y empezar a acumular de distorsiones y cambia el comportamiento. Entonces, la definición de la ecuación no se da, no la damos con presión únicamente. Lo más convencional es definir la ecuación cuando la presión de poro excede un cierto valor, o sea, requerimos que el RU sea mayor a 0,7, pero no la IQA cuando RU llega a 1, sino que solemos definir la ecuación cuando la deformación supera el 3%. Depende la norma, el laboratorio, pueden usar amplitud simple o amplitud doble. Amplitud simple quiere decir que en una sola dirección deforma 3%. Amplitud doble es cuando miden no en una dirección, sino la suma en una dirección y en la otra. Entonces, esto es amplitud simple de 3% o amplitud doble de 9%. Lo más usual es usar como límite de la ecuación amplitud de distorsión de 3%. Cuando se deformó más de 3%, ahí decidimos definir y decir que licúa la distorsión. Luego de que licúa, lo único que hacemos es acumular distorsión. O sea, en toda esta trayectoria, como dije recién, la presión efectiva prácticamente no cambia. Y a medida que ponemos más y más ciclos, inclusive esa deformación se vuelve cada vez más grande. Esa forma, ahora vamos a ver una imagen, se vuelve cada vez más y más horizontal y crece todavía más porque las deformaciones empiezan a dispararse. Y por eso es el corte del 3%, porque generalmente para la mayoría de los suelos, cuando llegamos a una distorsión del 3% se dispara. Acá vamos a ver el gráfico de abajo a la izquierda. Y justamente cuando empezamos a hacer este tipo de ensayos, la cantidad de ciclos son enormes y vemos que en toda la primera parte, ciclo, 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 nos movemos en ese lugar y de golpe se deforma. Y cuando llega a tener ese tipo de comportamiento que se separa desde estos ciclos que parecen una línea una arriba de la otra, apenas empieza a generarse este fenómeno, nos indica que está cerca de la ecuación y fíjense que se dispara de deformaciones prácticamente nulas a, ¿qué será esto? 2%, un ciclo más 5%, un ciclo más 8%. De golpe se nos disparan las deformaciones. Porque cuando licúa, justamente el suelo empieza a trabajar como un líquido, a comportarse como un líquido y las deformaciones se disparan rápidamente. Entonces por eso ahí ponemos el quiebre. Bien. Estos ensayos existen varias formas de hacer ensayos dinámicos, pueden ser ensayos cíclicos triaxiales o ensayos cíclicos a corte, pero la idea es siempre la misma. Vamos viendo cómo acumula deformación de corte a medida que aumentamos la cantidad de ciclos y definimos la ecuación en ese punto. Y después queremos calibrar nuestro suelo para pegarle a esa distorsión. En el gráfico de la derecha volvemos a ver el mismo fenómeno, las distorsiones son más o menos bajas hasta que licúa y cuando licúa cambia la pendiente de esa curva y de repente empieza a dispararse. En este caso no se dispara tanto, en las arenas que licúan hay ciertos casos donde es todavía más drástico ese cambio de que tenemos una pendiente muy baja y se nos tiende a ir hacia infinito. Bien. Cuando calibramos este tipo de ensayos, siempre es importante hacer para un mismo suelo, para más de una densidad relativa. Los ensayos son muy caros, realmente los ensayos cíclicos, entonces suelen hacer 3 ensayos para una densidad relativa, pero todos estos valores dependen mucho de la densidad relativa. Entonces es difícil después calibrar un modelo constitutivo si lo hacemos para uno solo.
Entonces, idealmente, si pueden influir o si trabajan en este tipo de cosas, cuando ensayen su relave o su suelo, con ensayos cíclicos, usen más de una relación de vacíos, cercana a la relación de vacíos in situ, pero tengan una franja porque depende mucho de la relación de vacíos, o sea, la resistencia depende de la relación de vacíos y va a ayudar mucho la calibración que vamos a ver después. Comentarios finales. Existen muchos modelos que pueden ser utilizados para representar estos fenómenos y en todos los casos son extremadamente limitados en cuanto a predecir desplazamientos. Los suelos justamente se calibran, perdón que vaya para atrás, los suelos se calibran, no lo tengo acá, vamos a una pantalla en blanco. Generalmente cuando hacemos este tipo de problemas, solemos justamente calibrar esta curva. Resistencia versus número de ciclos y los modelos constitutivos pueden representar bien esta curva de resistencia versus número de ciclos. Entonces, los podemos calibrar para identificar bien cuándo licúan en cuanto a tau versus número de ciclos. Pero cuando las calibramos bien para eso, después la mayoría de los modelos no son buenos para estimar cuáles son los desplazamientos generados en ese punto y son mucho peor para poder estimar desplazamientos después de ese punto. O sea, los desplazamientos de un suelo que licuó no lo va a captar muy correctamente el modelo. Entonces, en el caso de presas de relaves, pueden ser utilizados para verificar si colapsa o no colapsa la presa debido a la acción sísmica, pero si es que licuó, no son muy confiables los asentamientos y desplazamientos generados en ese modelo. Justamente acá lo que tienen son una serie de modelos constitutivos distintos y cuál es la estimación del asentamiento del modelo constitutivo versus el ensayo en una centrífuga. No está muy cerca, y no es que está el modelo constitutivo mal calibrado, porque cuando ven exceso de presión de poro, no son perfectas las curvas, pero nunca va a ser perfecta. La presión de poro generada está razonablemente bien captada, porque justamente se capta para resistencia, se capta para que puedan determinar cuándo licúa, y entonces simula bien la generación de presión de poro, pero no están captando bien asentamientos. Los modelos entre sí en U no dan tan distintos cuando se calibra la parte que licúa, pero en los resultados hay grandes dispersiones, e inclusive si se quiere estudiar el dominio entero, cada uno levanta presión de poro distinto. Hay mucha dispersión, ustedes calibran, con el mismo set de ensayos, calibran dos modelos constitutivos y dan resultados distintos en cuanto a asentamientos y desplazamientos debido a acción dinámica. Entonces, alta dispersión en desplazamientos, buena predicción para ver si colapsa o no colapsa. Generalmente si es totalmente elástico o en el momento de colapso, eso no hay tanta dispersión, el problema es en el medio. Y mala predicción de los asentamientos. Bien, y esto, lo otro que tiene es que una vez que licúa el suelo, el post-licuación también a veces tiene problemas. Lo que están viendo acá son distintos estratos de un suelo que está licuando. Lo que está acá es la parte de arriba, después en la mitad y distintos sectores. En la base todos los modelos representan bien el comportamiento, pero como hay una etapa acá que está licuando, todo lo que está arriba de esa fase que licúa tiene una enorme dispersión de resultados.
hasta la licuación no estaban dando tan distinto, no dan perfectos los resultados, pero no dan tan distintos. Todo lo que está arriba de esa capa, nuevamente es un suelo donde acá estamos poniendo una acción y por ahí en algún lugar del medio hubo un estrato que licuó. La predicción arriba de ese estrato hay una enorme dispersión entre los distintos modelos y una enorme dispersión respecto al resultado de laboratorio. Entonces, cuidado con predecir asentamientos de algo que está licuando. Con este tipo de modelos, y en general con cualquier tipo de modelo. Y ahora sí, última diapositiva. Cuando vayamos nosotros a querer calibrar esto para un problema de modelación numérica, tenemos que primero identificar si el estrato se comporta como las arenas o como las arcillas. Y clave el like. Tipo arena y tipo arcilla no quiere decir arenas y arcillas. Los relaves tienden a comportarse más tipo una arena, por más que sean finos. Entonces, si los materiales se comportan tipo arena, quiere decir que trabajan por tamaño de partícula, forma de partícula. Vamos a ir a lo que está arriba. Si se comportan tipo las arcillas, con el efecto de fuerzas electromagnéticas, y ahí es por eso que no es solo el tamaño, sino formas donde eso es importante, esas fuerzas son las que determinan el comportamiento. Vamos a verlo de abajo. Si el suelo se comporta tipo arena, es muy común que cuando hagamos CPTU, el CPT no levante presión de poro. El CPT se usa generalmente para estimar resistencias no drenadas, pero si es muy permeable, no va a comportarse no drenado y no va a ser tan útil para estimar resistencias no drenadas. Entonces, en esos casos, tenemos que hacer herramientas tipo el CPT widget, que lo que hace es, en base al comportamiento drenado que está detectando el CPT, estimar y calibrar un parámetro de estado para después usarlo para predecir resistencias no drenadas. Procedimiento más complejo, pero si el CPT no levanta presión de poro, no lo puedo usar de forma directa para calcular SU. Después, en laboratorio, lo que tenemos que hacer es ensayos cíclicos, o triaxiales o DCS, ensayos cíclicos, y los modelos usuales para este tipo de materiales son el UBC Sand, el PM4 Sand y Sunny Sand. Clase que viene, que será en 2 semanas, le vamos a hablar de estos dos modelos, porque son los dos modelos que están en Plaxis. Eso para materiales tipo arenas. Para materiales tipo arcillas, si tenemos un CPTU, como es poco permeable, generalmente es más confiable para estimar SUs. Hay relaciones empíricas que nos dan resistencias no drenadas en base a CPTUs. En laboratorios, ensayos dinámicos iguales que antes, pero también ensayos para poder medir la estructuración. Las arcillas naturales no ablandan y las arcillas naturales no tienen tanto problema de licuación, pero sí las arcillas sensitivas, por eso el tema de estructuración. Y después si tenemos este tipo de materiales, si están presentando problemas de licuación, tenemos Jansep, si esto sí no ablanda, Jansep es un modelo súper simple, pero que puede captar una resistencia no drenada constante, falta mejor palabra, no capta ablandamiento, no capta acumulación de presión de poro. El Jansep es una resistencia no drenada en tensiones totales, pero si no ablanda, puede andar. Si empezamos a tener presión de poros PM4 Silt, que es la contrapartida de PM4 SAM, esos modelos sí generan acumulación de poro, acumulación de presión de poro. Después es Clay One S, ya lo conocen, de la mano de Nicolás Tazo, y HS Small en ciertos casos donde nuevamente no es tan significativa la acumulación de presión de poro y ablandamiento del material.
Si el material no ablanda, HSS es útil para este tipo de materiales. De la misma forma que si el material, voy a decir una cosa simple, pero si el material no está saturado, no tenemos que hacer licuación cíclica y podemos usar HSS. ¿Consultas? Felipe, en los materiales que son como arena, hay unas correlaciones de Sadre-Karimi del 2014. No sé si las has visto. ¿Qué relaciona qué con qué? Resistencia no drenada a la resistencia punta del CPT. No lo ubico, pero voy a poner mis dudas, después la busco. ¿Cómo? ¿De quién es, perdón? Sadre-Karimi. Y lo otro que pienso es que ahí también te faltó calibration chambers. Sí, faltan cosas, fue súper simplificado. Creo que de eso tenemos una presentación más adelante. Respecto al anterior me quedé con, después lo busco. El tema del CPT, el tema es que si es una arena, si el comportamiento es drenado, es en mi mente muy debatible, no es la palabra, muy... Sí, mira, te lo resumo. Lo que hizo el tipo fue hacer un montón de CPT drenado en arena y esa misma arena la agarró, la ensayó, le hizo triaxiales, le hizo cortes directos y de ahí sacó correlaciones entre los dos. Pero Claro, sí, pero para una arena. No, hartas arenas. Entonces el tipo dice que funciona en un rango de arenas, pero bueno, debatible. Ok, no, la busco, no, la verdad que no lo ubico. Comentario al margen, pero sin vinculado justamente a lo que hablaba de relaves. Tengan cuidado cuando usan ese tipo de correlaciones, tal vez la correlación sirve, pero hay muchas correlaciones para suelos naturales que no valen para justamente relaves. Los relaves se comportan muy distinto a los suelos naturales, entonces hay que tener cuidado con las correlaciones en base a qué fueron hechos. O sea, si las correlaciones fueron hechas para relaves, no la usen para suelos naturales, y si fueron hechas para suelos naturales, no la usen para relaves, vinculado justamente a eso también de la ecuación. Hay métodos que fueron empíricos, que sirven, pero fueron hechos en base a suelos naturales, y es muy dudoso y debatible si vale eso para un suelo de relave. ¿Alguna otra consulta o aporte como el de Juan? Sí, es una consulta. De todo lo que venías explicando, de lo importante para poder simular licuación cíclica es poder simular adecuadamente o lo más parecido a la realidad el incremento de presión de poros en cada ciclo. Pero no me queda muy bien de qué depende esa tasa de incremento de presión de poros. Entiendo que está directamente asociado al nivel de deformación, pero no sé qué más pueda influir ahí en ese incremento de presión de poros. Más de eso dentro de 2 semanas cuando demos los modelos, porque depende del modelo, lo hace distinto. Pero lo que necesitas es un modelo con historia de que sepa que se está moviendo en una dirección y después en la otra para poder ir juntando esa presión de poro. Pero depende, está más que nada vinculada a la deformación. Siempre el exceso de presión de poro es vinculado a deformaciones volumétricas. El tema es que tienes que tener un modelo que pueda, que tenga variables de estado tales que pueda ir traqueando eso porque se va a mover en ambas direcciones. Pero bueno, más de eso cuando demos la clase de los modelos. Ok, vale. Bien. Si no hay consultas, hacemos un intervalo de 15 minutos y a partir de ahí es consultas de práctica.
Así que en 15 minutos volvemos y los escuchamos a ustedes.